El 1 de abril del año 2000, en el tranquilo barrio de Santiago el Mayor en Murcia, España, ocurrió un crimen que sacudió los cimientos de la sociedad. Sangre, mutilación y horror invadieron un hogar donde un adolescente de 16 años, José Rabadán, acabó con la vida de sus propios padres y su hermana pequeña de tan solo 9 años. Pero este no es solo un relato de violencia sin sentido, es una historia que nos lleva a cuestionar las complejidades de la mente humana y los límites del perdón, la posibilidad de redención. Acompáñanos mientras exploramos los detalles de este caso y reflexionamos sobre sus implicaciones más profundas. Bienvenidos a Crímenes, el caso España. Hoy, el asesino de la katana. Era el 1 de abril del año 2000, un día que quedará marcado en la memoria colectiva de Murcia, en España. La tranquilidad del barrio de Santiago el Mayor se vio abruptamente interrumpida por un suceso que horrorizó a toda la comunidad. Cuando los investigadores acudieron al lugar del crimen se encontraron con una escena sacada de una pesadilla. La sangre manchaba las paredes y el suelo, los cuerpos mutilados yacían sin vida y el terror se palpaba en el aire. En el centro de esta tragedia se encontraba José Rabadán, un joven de 16 años que, para sorpresa de todos, resultó ser el principal sospechoso. Las miradas se posaron sobre él y no sin razón. José había desaparecido misteriosamente y las pruebas apuntaban hacia él como el responsable de tan atroz crimen. ¿Pero qué llevó a este joven aparentemente normal a cometer un acto tan inhumano? José Rabadán era descrito por sus vecinos como un chico reservado y solitario, pero nunca mostró signos evidentes de violencia. Su obsesión por los videojuegos y las artes marciales lo mantenían ocupado, pero detrás de esa fachada de normalidad se escondían conflictos familiares profundos y perturbadores. La relación de José con su familia era tumultuosa. A pesar de ser mimado y consentido por sus padres, él se sentía atrapado y deseaba escapar de su entorno opresivo. Un año antes del crimen intentó fugarse de casa, pero su padre lo impidió. Este incidente sumió a José aún más en la desesperación y la soledad, alimentando su deseo de libertad a cualquier costo. Y así, en la fría mañana del 1 de abril, José Rabadán se levantó de la cama con un propósito macabro. Con la katana en mano, un regalo de sus padres que ahora se convertiría en su instrumento de destrucción, inició su violenta odisea. Entró en la habitación de sus padres y desató la carnicería con una serenidad perturbadora. El informe forense reveló la brutalidad de sus acciones. Su padre luchó por su vida, defendiéndose como pudo, pero fue en vano. Su madre, sorprendida mientras dormía, no tuvo oportunidad de resistirse. Y su hermana, una niña inocente con síndrome de Down, fue víctima de una crueldad inimaginable. José, en su delirio de libertad y desesperación, se deshizo de los cuerpos de manera macabra, intentando ocultar su espantoso crimen a los ojos del mundo. La escena que dejó detrás de sí era dantesca, un testimonio silencioso de la depravación humana. ¿Pero qué llevó a José Rabadán a cometer semejante atrocidad? ¿Fue un acto premeditado o un impulso irracional? Conociendo mejor a José Rabadán, el joven detrás de este horrendo crimen, fue nacido y criado en Murcia. Nunca destacó por un comportamiento extremadamente fuera de lo común. Sus vecinos lo describían como un chico reservado y educado, aunque solitario en sus actividades. Sus pasatiempos incluían horas interminables frente al ordenador y la consola de videojuegos, así como el cultivo de su habilidad de las artes marciales. Pero detrás de esta aparente normalidad se escondían señales de problemas subyacentes en su entorno familiar. José era el centro de atención de sus padres, quienes lo mimaban y consentían en exceso, incluso satisfaciendo cada capricho, como la compra de una computadora demasiado cara para el presupuesto familiar. Esta sobreprotección, lejos de brindarle seguridad, lo hacía sentir atrapado y asfixiado. Su intento fallido de escapar de casa un año antes del crimen reveló la desesperación por liberarse de los lazos familiares. José, insatisfecho con su vida y en busca de una nueva identidad lejos de su hogar, anhelaba la libertad a cualquier precio.
pero cuando su intento de fuga fue frustrado por su padre, la semilla de la tragedia comenzó a germinar en su mente atormentada. La relación conflictiva con su familia, combinada por su obsesión por los videojuegos y las artes marciales, crearon un caldo de cultivo para la tragedia. José se sumergió en un mundo de fantasía y violencia donde los límites entre la realidad y la ficción se desdibujaban peligrosamente. Su deseo de libertad se convirtió en una obsesión insaciable, alimentada por una creciente sensación de alienación y desesperación. Y así, en la fatídica mañana del 1 de abril, José Rabadán empuñó la katana que alguna vez fue el regalo de sus padres y se convirtió en el asesino de la katana. Volviendo a la escena del crimen, encontramos el interior de la casa teñido de rojo oscuro. La sangre se esparcía por las paredes y el suelo. El olor metálico se mezclaba con el aire cargándolo de una atmósfera asfixiante. Los cuerpos mutilados yacían en distintas partes de la casa, testigos mudos de la atrocidad que había ocurrido allí. En la habitación principal, el cuerpo del padre de José presentaba numerosas heridas defensivas, señales de su lucha desesperada por salvar su vida. 3 de sus dedos estaban amputados, evidencia de los intentos desesperados de protegerse del filo mortal de la katana. Un corte profundo en su cuello mostraba la ferocidad con la que fue atacado, mientras que su cabeza descansaba grotescamente en una bolsa de plástico cercana. En la habitación de al lado, la madre de José yacía en su cama, aparentemente sorprendida, en medio del sueño por el ataque brutal de su propio hijo. Su rostro reflejaba una expresión de horror congelado, sin signos de haber luchado contra su destino inevitable. Los informes forenses revelarían más tarde que había sido asesinada mientras dormía, sin oportunidad de defenderse. Pero la escena más desgarradora, como ya hemos contado antes, estaba reservada para la habitación de la hermana pequeña de José, una niña inocente con síndrome de Down. Su cuerpo yacía cerca de la bañera, donde José la había sumergido en un intento macabro de ocultar su crimen. Las marcas de su piel revelaban la lucha desesperada por sobrevivir, pero frente a la fuerza despiadada de su propio hermano, sus esfuerzos fueron inútiles. Para evitar el olor a muerte, para que el olor a muerte alertara a los vecinos, José había intentado limpiar la escena del crimen, llenando la bañera con agua y arrastrando los cuerpos de sus padres al baño. Sin embargo, sus intentos por ocultar su monstruoso acto fueron en vano. La casa estaba impregnada de una aura de horror y desesperación que nunca se disiparía por completo. Las escenas del crimen eran un paisaje de pesadilla, una representación tangible del mar en su forma más pura. Pero incluso en medio del caos y la destrucción, la pregunta persistía, que llevó a José Rabadán, un joven aparentemente normal, a cometer un acto tan atroz contra su propia familia. 2 días después del crimen, la atención de la policía se centró en el hijo mayor de la familia, José Rabadán, el asesino. Su repentina desaparición lo convirtió en el principal sospechoso y las pruebas encontradas en la escena del crimen parecían apuntar directamente hacia él. Mientras José intentaba escapar de su pasado, las autoridades seguían cerca sus movimientos. Finalmente, su intento de huir lo llevó a ser detenido por la policía en una estación de trenes de Alicante. A pesar de su serenidad aparente, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los informes forenses, las declaraciones de testigos y las pruebas circunstanciales dejaban pocas dudas sobre su culpabilidad. El caso del asesino de la katana conmocionó a toda la sociedad española y provocó un gran revuelo mediático. Sin embargo, el juicio de José Rabadán fue breve y concluyó sin llegar a una audiencia formal. El joven fue juzgado en un tribunal de menores y condenado a 8 años de internamiento en un centro juvenil, seguidos de 2 años de libertad vigilada. Esta sentencia causó controversia y desató debate sobre la efectividad del sistema judicial en casos tan horripilantes como este. A pesar de las duras críticas y la incredulidad generalizada, José cumplió su condena y posteriormente fue liberado de la institución correccional. Su reinserción en la sociedad fue un proceso lento y difícil, marcado por el estigma y la desconfianza. Sin embargo, con el tiempo logró reconstruir su vida y comenzar de nuevo en un mundo que aún lo veía como un monstruo.
El juicio de José Rabadán no solo puso fin a una etapa oscura y turbulenta de su vida, sino que también planteó preguntas difíciles sobre la naturaleza del mal y la capacidad de redención. Aunque la justicia pudo haberse pronunciado, las cicatrices emocionales y psicológicas del crimen perdurarían por mucho tiempo. Después de salir del centro de internamiento juvenil, José se embarcó en un viaje de autoexploración y redención. Se sometió a un tratamiento psicológico y recibió apoyo de diversos programas de reinserción social. A través del trabajo duro y la determinación, logró reintegrarse gradualmente en la sociedad, buscando dejar atrás su oscuro pasado y construir un futuro más esperanzador. Una de las mayores reflexiones de José Rabadán sobre su pasado y su proceso de rehabilitación fue el reconocimiento de la gravedad de sus acciones y el impacto devastador que tuvieron en la vida de quienes lo rodeaban. A través de la introspección y el perdón, comenzó a reconciliarse con su pasado y a aceptar la responsabilidad de sus acciones. José también expresó un profundo deseo de contribuir positivamente a la sociedad y de ayudar a prevenir que otros jóvenes cometan errores similares. Se convirtió en defensor de la rehabilitación y la prevención del delito, compartiendo su experiencia para educar y concienciar a otros sobre los peligros del camino de la violencia y la delincuencia. A lo largo de su viaje de redención, José encontró fuerza en su fe y en el apoyo de su familia y seres queridos, los que les quedaban. Reconoció que el perdón, tanto de los demás como de sí mismo, era fundamental para su proceso de curación y transformación. Así ya nos despedimos de la historia de José Rabadán, el asesino de la katana. Nos insta a reflexionar sobre temas fundamentales como el perdón y la compasión y la posibilidad de transformación personal. A través de su doloroso viaje, José nos recuerda que cada uno de nosotros enfrenta batallas internas y que nuestras acciones pueden tener consecuencias profundas e impredecibles. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio de Crímenes, el caso España. Hasta entonces, tened cuidado y adiós.